El Centro de Servicios Laborales ofrece asesoramiento, orientación y defensa legal en relación con el régimen laboral de la actividad privada, brindando una serie de servicios dirigidos a trabajadores, extrabajadores, empleadores y organizaciones sindicales que necesitan orientación legal laboral, conciliación o representación en un proceso judicial laboral. Los servicios disponibles son consultas al trabajador y empleador para un asesoramiento personalizado sobre temas laborales. Conciliación administrativa laboral, con el objetivo de facilitar acuerdos entre las partes para resolver conflictos laborales. Patrocinio judicial gratuito, brindando representación legal ante el Poder Judicial, sin costo para los patrocinados del servicio. Además, para los trabajadores y extrabajadores del sector privado, brindamos el servicio de liquidación de beneficios sociales, donde ofrecemos asesoramiento y cálculo estimado de acuerdo a la documentación entregada al liquidador del servicio. Nuestra labor se refleja en las experiencias positivas de nuestros usuarios. Tuve un despido arbitrario y por mi estado me dijeron que no se podía. Y me acerqué al ministerio, luego como no hubo una solución en el instante, me derivaron con un abogado de oficio.
Lo que no estaba reconociendo la compañía en su momento era la indemnización por lo que había pasado, ¿no? Por mi estado y por cómo estaba. La solución fue para mí satisfactoria, ¿no? Me ayudaron mucho, se pidió lo justo y obtuve lo justo y en realidad estoy muy, muy agradecida. Mi nombre es Roxana Serraque Ceballos, tengo 50 años y soy trabajadora del hogar. La persona que yo trabajaba con ella, la señora, no quiso pagarme mis derechos que me correspondían. Yo me acerqué al Ministerio de Trabajo para recibir asesoría por un despido arbitrario. Gracias al servicio de patrocinio judicial pude recibir mis beneficios laborales. Me asesoraron muy bien y bueno, acá me acompañó un abogado. Comenzamos a hacer todo el proceso con el abogado y gracias a Dios llegaron a pagarme todos los beneficios que me correspondían. Estas experiencias positivas nos permiten mejorar nuestros servicios. Si deseas recibir atención, encuéntranos en la sede central del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ubicada en la avenida Salaberry 655, Jesús María. En la sede de San Juan del Lurigancho, ubicada en el cruce de la avenida Germanio y Girón Banadio, en la urbanización San Hilarión, o en la sede de Villa El Salvador, ubicada en la avenida Solidaridad, parcela 2, manzana F, lote 11, en el Parque Industrial. Si deseas, también puedes reservar una cita visitando la web extranet.trabajo.gov.pe. El Centro de Servicios Laborales está comprometido con brindar apoyo legal accesible a quienes lo necesiten. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Hola, te enseñamos cómo llegar a la sede San Hilarión desde el paradero 17 de la avenida Las Flores. Caminamos hacia la esquina del mercado Mariano Melgar con pasaje San Hilarión. Ubicamos la botica Salud Mundial y vamos en dirección al Jirón Silicio, donde encontraremos el centro de salud y loza deportiva de la zona. Ahora caminamos hacia el Jirón Banadio. ¡Ya estamos cerca! Vamos rumbo al cruce con la avenida Germanio e ingresamos en dirección al Colegio José María Arguedas. Y así llegamos a la sede San Hilarión del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en San Juan del Lurigancho. En nuestra oficina de servicios laborales podrás recibir orientación legal sobre liquidación de beneficios sociales, patrocinio judicial gratuito y consultas laborales al trabajador, empleador y organizaciones sindicales. ¡Te esperamos! Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú. Ahora podrás ejercer tu defensa gratis. Veremos qué sucede. Sí, gratis, con el servicio de patrocinio judicial gratuito del MTPE. Si eres trabajador o ex trabajador y no cuentas con los recursos económicos para afrontar un proceso judicial en el ámbito privado, nosotros te asignaremos un defensor laboral de oficio. Acércate a nuestras oficinas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o a nuestras sedes de Villa El Salvador o San Juan del Lurigancho. Te esperamos. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del... Hoy te quedas de amanecida. La producción se ha incrementado. Jefe, pero me hubiese avisado con tiempo. Justo hoy tengo algo muy importante que hacer. ¿Puedes o no puedes? De eso depende tu contrato. Sí, sí puedo. Recuerda, las horas extras no son obligatorias, salvo caso de emergencia real. Imponerlas sería una infracción muy grave y tendrían que ser remuneradas. Y esto sería como un recargo del 25% adicional a partir de las 2 horas y el 35% a partir de las 3 horas en adelante. Conoce tus derechos laborales. Te invitamos a nuestra charla virtual Jornada de Trabajo, Horas Extras y Bonificaciones Nocturnas, a realizarse este 30 de abril. ¡Te esperamos! Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Mañana es mi cita con el abogado y no tengo las pruebas suficientes. ¿Qué hago? Mira, esto es lo que necesitas como pruebas.
tus boletas de pago, tus capturas de conversaciones por WhatsApp, tus fotos del puesto de trabajo, tus boletas o contrato. Todo eso te sirve como prueba. Wow, no sabía que necesitaba todo esto. Muchas gracias. Sí, claro. Y si quieres, me avisas para acompañarte como testigo. Excelente, de verdad. ¿Y tú, sabes cómo presentar tus pruebas en un juicio laboral? Te invitamos a nuestra charla virtual Medios Probatorios en un Proceso Laboral, a realizarse este 14 de mayo a las 2:30 de la tarde. Infórmate y defiéndete. ¿Cómo inscribirte en las charlas y cursos del MTP? Primero, ingresa al link que se encuentra en nuestra bio. Segundo, dale clic a la opción Inscripciones. Tercero, busca el banner de la charla o curso en interés. Llena el formulario con tus datos. ¡Y listo! Hola, buenas tardes. Nuevamente contigo. El Centro de Servicios Laborales te trae un tema súper interesante. Aprende sobre tus derechos laborales. Siempre en cada charla te decimos que nosotros somos un equipo que está dedicado a buscar que tú como usuario, que tú como persona jurídica o natural, conozcas tus derechos para defenderte en el ámbito laboral. Esta tarde nos acompaña un profesional muy dedicado, profesional de nuestro staff, que está muy comprometido con este tema. Él es el doctor Jaime Diego Guaya. Él es de profesión abogado titulado por la Universidad San Luis de Gonzaga. Él tiene una maestría en la Universidad Mayor de San Marcos, una maestría en Derecho y Seguridad Social, y también cuenta con una especialidad de Derecho Laboral y Empresarial por la Universidad ESAM. El doctor Jaime Diego Guayar ya nos va acompañando por más de 5 años en el equipo de Centro de Servicios Laborales, y quisiera recordarte que para no tener inconvenientes para recibir tu constancia, ingreses sus 2 datos: nombres y apellidos completos. Esta charla se compone de 3 partes. Al final podrás intervenir activamente, solo alzando la mano nos puedes contar tus anécdotas o hacer las preguntas correspondientes a la charla. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Diego. Bienvenido, Diego. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Pati. Buenas tardes. Contigo, con todos los presentes. ¿Me avisas para ya comenzar? Sí, perfecto. Estamos listos, Diego. Ok, Pati, vamos a comenzar. Voy a proyectar las diapositivas. Sí, ¿Sí? ¿Se proyecta bien, se Pati? visualizan correctamente, sí. Ya, bien. Buenas tardes con todos los presentes. Como lo indicó de manera introductoria, general, mi estimada compañera Patricia Vera, el día de hoy vamos a tocar el tema de aprende sobre los derechos de los trabajadores, ¿no? Elaborado por el Centro de Servicios Laborales del Ministerio de Trabajo. Es un tema muy amplio que esperemos nos alcance el tiempo para poder resolver sus dudas y poder especificar cada tema o cada ámbito de lo que es el derecho de los trabajadores en este caso. Pues no, vayamos a la primera PPT. Los principales derechos que se ha enumerado en esta lámina o en esta PPT, lo he dividido en contratos laborales, o sea, un contrato de trabajo, y hay que tener en cuenta de que cuando hablamos de contrato de trabajo, existen 2 tipos, ¿no? O pueden haber modalidades, pero dentro del contrato de tipo determinado. Pero vayamos primero al que es el general, al que es suscriptible por el empleador con el trabajador, ¿no? Que es el contrato indeterminado. En el contrato indeterminado, pues es un contrato de trabajo que definitivamente tiene que ser celebrado entre empleador y trabajador, en base a lo que nos reglamenta el artículo 4, pues, ¿no?
que nos dice que el contrato de trabajo indeterminado también se puede suscribir de manera verbal, pero este contrato de trabajo tiene que reunir los elementos que acreditan esencialmente un vínculo laboral y que definitivamente los diferencia de un vínculo civil o mercantil, ¿no? Y que eso viene a ser la prestación personal de servicios, es decir, que las funciones que tiene que realizar el trabajador no pueden ser delegadas a terceras personas, salvo pacto contrario con el empleador. La remuneración, que es una contraprestación a las actividades que realiza el trabajador y que frente a estas actividades el empleador va a retribuir con una remuneración mensual, quincenal, semanal, ya sea el acuerdo que esté establecido de manera verbal o escrito dentro de este contrato de trabajo indeterminado, ¿no? Y la subordinación, pues, ¿no? Que en este caso la subordinación va más allá de lo que es hoy en día el horario de trabajo, la jornada de trabajo, que tengas un jefe inmediato, que estés fiscalizado, sino de que esta subordinación hoy en día también pues la podemos acreditar mediante las políticas y privacidades que tiene que tener el trabajador que cumplir, ¿no? Porque, oye, un trabajador que no tiene un horario de trabajo, pero no tiene un jefe inmediato tampoco, pero este cumple las políticas y privacidades de la empresa, o es decir, si es que observamos dentro del giro de la actividad económica de la empresa que figura, podemos tener en cuenta de que el giro principal es necesario la contratación de un personal para que pueda surgir esta actividad principal o secundaria de la empresa. Aquí un caso hipotético. Juan Pérez constituye un colegio particular. ¿Ok? ¿Cuál es el giro de la actividad principal de este colegio? Es la enseñanza, ¿no? Entonces, si la enseñanza es el giro de la actividad principal, mis trabajadores subordinados que yo los voy a tener que fiscalizar diariamente, ¿quiénes son? Los profesores. Entonces, por nada del mundo, el profesor puede desempeñar una actividad de relación civil teniendo en cuenta o partiendo de la premisa de que está frente a un colegio privado y que su actividad principal es la enseñanza. Entonces, para yo poder evidenciar este contrato de trabajo, yo tengo que acreditar que realizo esta actividad principal para lo cual fue constituido esta empresa. Entonces, no solo nos basemos en lo general, en lo típico, en lo común, indican, oye, tienes un contrato de trabajo, tienes un horario de trabajo, una jornada de trabajo y listo. Está frente a un contrato de trabajo, pero cuando no existe este horario de trabajo o esta fiscalización perenne por parte del empleador, pues vayamos a otros puntos que hoy en día la doctrina europea como nacional nos permite identificar y diferenciar cuando estamos frente a un contrato civil, mercantil, o cuando nos encontramos frente a un contrato de trabajo, ¿no? Una vez que ya hemos conceptualizado el contrato de trabajo de manera indeterminada, nos podemos ir al contrato de trabajo que dice de manera determinada, ¿no? En este tipo de contrato existen 9 modalidades, los cuales el empleador están facultados para poder utilizarlos
de acorde a la necesidad o de acorde a la eventualidad que tenga su giro de la actividad económica. Si bien es cierto, el contrato de trabajo aproximadamente sujetos a modalidad, la normatividad laboral nos indica que son 9, pero que al último nos indica de que los contratos de trabajo se pueden dar de manera temporal siempre y cuando uno acredite la causa objetiva, o sea, es decir, el empleador va a poder contratar de manera temporal a un trabajador siempre y cuando éste acredite la causa objetiva y cumpla con la formalidad que te exige la norma. ¿Y qué norma me exige, pues, doctor? Bueno, tenemos en cuenta de que estamos hablando del texto único ordenado, que es la 728, ¿no? La Ley de Productividad y Competitividad Laboral y su reglamento, la 03-97-TR. Todo lo que estamos hablando el día de hoy, o todo lo que vamos a hablar el día de hoy, lo podemos encontrar en ese cuerpo sustantivo para poder nosotros ampararnos frente a estas contingencias que pueda realizar toda empresa o todo trabajador y poder apoyarnos legalmente en base a estos cuerpos normativos, ¿no? Los contratos de trabajo usualmente son pues los contratos de trabajo por inicio e incremento de actividad, necesidad de mercado, reconversión empresarial, contratos de suplencia, contratos intermitentes, contratos de urgencia, de emergencia, disculpe, obra o servicio específico. Entonces, todos estos tipos de contratos de trabajo, lo que la norma te indica es, oye, empleador, para no poder contratar a un trabajador de manera indeterminada, pues yo te voy a dar este tipo de modalidades de contrato de trabajo para que tú puedas cubrir las eventualidades o las temporalidades de las actividades de tu empresa. Pero vayamos solo a uno, para no tocar los 9 tipos de contratos y no hacer muy... que el tiempo es hoy día ahora, ¿no? Necesidades de mercado. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Oye, yo voy a trabajar para una empresa y la empresa me ha indicado de que tengo que suscribir un contrato de trabajo por necesidad de mercado. Perfecto, ya bueno, suscribo el contrato de trabajo por necesidad de mercado. Oye, yo soy contador y pucha, la empresa me ha decidido otorgar este contrato de trabajo. Bueno, ¿qué tipo de contrato de trabajo tengo? Necesidad de mercado. Oye, yo soy técnico electricista, mira, y la empresa me ha decidido celebrar este tipo de contrato de trabajo. ¿Qué tipo de contrato de trabajo? Necesidad de mercado. Entonces, su propia terminología que tiene este contrato de trabajo, pues sí, pues indica por necesidad, ¿no? Del propio mercado. Yo voy a contratarte bajo esta modalidad que me propicia la norma. Pero esa necesidad de mercado en uno de sus últimos párrafos que te indica la norma, no es tan fácil contratar bajo esta modalidad de manera correcta. ¿Por qué? Porque esta modalidad de contrato te indica de que sí, tiene que haber un alza o una necesidad de mercado frente a casos fortuitos o fuerzas mayores. Y que esta alza o este incremento sea imprevisible, ¿no? Que no sea pronosticado. Entonces, pongamos un ejemplo para aquellas librerías, ¿no? Aquellas librerías que se desempeñan aquí en el territorio nacional. Para yo poder contratar a un personal en los meses de enero, febrero hasta marzo, que evidentemente toda librería tiene conocimiento y toda persona natural tiene conocimiento de que el alza de sus ventas se va a dar mayormente en estas temporadas, enero, febrero y marzo. ¿Por qué? Porque estamos a inicios de una etapa escolar.
para toda aquella persona que es padre. Entonces, ahí ya estamos evidenciando de que la librería va a necesitar cubrir puestos de trabajo en enero, febrero y marzo. ¿Por qué? Porque hay un alza definitivamente en este giro económico. Pero lo que pasa en la realidad es que llega el asistente, el que va a apoyar a esta alza a la empresa, y le indican, oye, te voy a contratar por necesidad de mercado. ¿Es correcta esta contratación que está realizando el empleador de una librería en aquella fecha? No va a ser correcto. ¿Por qué? Porque el contrato se puede desnaturalizar. ¿Y cuál es el efecto jurídico que causa la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, por cualquiera sea de las causales? Es que el trabajador pueda ser indeterminado. Y es que entonces sabemos de que la necesidad de mercado es algo imprevisible, pero ¿qué es lo que pasa aquí? El empleador o el dueño de la librería tiene conocimiento de que el alza se está dando en enero, febrero y marzo. Y pese de que tiene conocimiento, va a contratar bajo esta necesidad de mercado. El trabajador se acerca al centro de servicios laborales del Ministerio de Trabajo en el primer piso y le indica ello. El abogado consultor, frente a sus propios criterios que tiene como abogado, y cada uno de nosotros como abogados consultores manejamos un criterio uniforme, pues podemos indicar de que el contrato está desnaturalizado. ¿Por qué? Porque existe un conocimiento del alza de estas empresas que tiene por necesidad de mercado en aquella temporada. Y así sucesivamente. Lo mismo en Navidad, las empresas que venden regalos, que venden autitos, carritos, todos ellos tienen conocimiento de que existe un incremento en aquellos meses. Entonces, ¿cuál sería la contratación adecuada para este tipo de incrementos que para el empleador supuestamente están impredecibles? Es específicamente incremento de actividad. En el incremento de actividad, yo simplemente como empleador tengo que acreditar el alza de mis ventas o mis servicios o mis productos que yo ofrezco. Entonces, es mucho más simple acreditar el incremento de actividad que una necesidad de mercado. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos o veamos este tipo de contrato de trabajo, tanto trabajador como empleador, hay que acercarse al Ministerio de Trabajo, primer piso, para poder confiar en los abogados y que determinen o que diagnostiquen tu caso, si es que es positivo o negativo, para poder realizar las inspecciones debidas con la autoridad inspectiva de trabajo pertinente. ¿Sí? Esto es como regla general, tanto en contrato de trabajo de manera determinada como indeterminados. Y vayamos a pasar pues lo que es el segundo punto, la jornada laboral y el control de asistencia. Hay que tener en cuenta que por regla general la jornada de trabajo en el Perú, lo que la Constitución Política del Perú nos indica, que es 8 horas a la semana o 8 horas diarias o 48 horas a la semana. Pero que existen también jornadas atípicas, ¿no? 24/7 y todo ese tipo de jornadas atípicas que suelen tener las empresas y suele estar estipulado dentro de un contrato de trabajo firmado o suscrito por empleador y con trabajador. Pero por regla general son 8 horas diarias o 48 horas a la semana, y que estas también pueden ser jornadas acumulativas o llámese jornadas atípicas, que constitucionalmente están amparados. El control de asistencia
vayamos al control de asistencia o definamos como el control de asistencia como una herramienta que tiene que utilizar el empleador para poder supervisar, fiscalizar y a su vez sancionar a un trabajador si es que éste constantemente o perennemente llega tarde a su jornada u horario de trabajo, ¿no? Pero este control de asistencia definitivamente que es una herramienta que va a ser más positivo para el empleador que para el trabajador. Y que este control de asistencia, lo que la norma te indica, no es que tenga que ser físico, no es que tenga que ser mediante los aparatos tecnológicos, sino es que la norma te dice, oye, tu empleador tenga un control de asistencias para que puedas fiscalizar o supervisar el ingreso y la salida de tu trabajo. Esta herramienta, al final de cuentas, para el empleador, le va a servir de mucho. Porque aquí voy a poder aplicar el tema de los descuentos, voy a poder aplicar el tema del pago de las no horas extras y voy a poder aplicar para cumplir con las obligaciones sociolaborales si es que en algún momento mediante una medida de requerimientos una firma me lo solicita. Pero ¿qué pasa si yo no tengo un control de asistencia? No, yo no voy a poder descontarle a un trabajador por tardanza o porque no asistió a un día a la empresa. Porque lamentablemente no tengo un control riguroso de asistencia. Pero ¿qué es lo que pasa si es que yo tengo un control riguroso de asistencia? Me va a permitir realizar muchas cosas, que como le dije, va a jugar más a favor del empleador a que del trabajador. ¿Sí? Y para no efectuar el pago de las horas extras, pues todo esto se va a basar en base a un control de asistencia. Y cuando existe una medida de requerimiento por supuestos pagos o por supuestos trabajos de sobretiempo, pues el control de asistencia va a ser la herramienta determinante para poder acreditar que el trabajador no ha realizado horas extras. Y para el trabajador va a ser la herramienta determinante acreditar si es que ha hecho horas extras o no. Pero el pago de las horas extras definitivamente tiene que estar acreditado. Entonces, si el trabajador indica que ha laborado 10 horas diarias o más de 48 horas a la semana, que ya está generando ahí un sobretiempo, tiene que acreditarlo. Pero aquí existen resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral, que es una FI, donde indican pues de que la carga de la prueba la tiene el empleador, de tratar de acreditar que el trabajador verdaderamente no hizo horas extras. Porque ¿qué es lo que sucede en la realidad? No digo en todos lados, ni en todo ámbito. Mi jornada de trabajo es de 8 a 5 de la tarde. ¿Ok? Pero para el trabajador que hace vida social, que tiene amigos en distintas áreas de su centro de empleo, se llega a conversar y hace vida social, está conversando, está dialogando, está interactuando con sus compañeros. Y se queda hasta las 7 de la noche. Evidentemente marca su control de asistencia a las 7 de la noche. De manera temeraria, el trabajador indica, oye, yo he realizado horas extras, que todos los días me quedaba de 8 a 7 de la noche trabajando, ¿no? Entonces, si es que no tenemos este control de asistencia y si es que nosotros no orientamos al empleador a que ejerza su poder de fiscalización de manera correcta, pues vamos a terminar perjudicando al empleador más que al trabajador. Porque mediante el poder de fiscalización yo puedo realizar como empresa que lleguen 5 de la tarde o 4:59 de la tarde a retirar a todos mis trabajadores.
¿Por qué? Porque ya es su jornada de trabajo hasta las 5, ¿no? Y con eso puede evitar muchas cosas, hasta un accidente de trabajo, hasta el pago de las horas extras, hasta hoy. Por eso le digo, o sea, si es que un empleador con el trabajador se ciñen bastante a la norma, pues ninguna de las ambas partes van a levantar contingencias laborales. Pero ¿qué es lo que pasa si el empleador se olvida de fiscalizar al trabajador y el trabajador de manera temeraria se queda hasta las 8 de la noche todos los días y luego al fin de su vínculo laboral reclama el pago de las horas extras? Pues ojo que el pago de las horas extras se da cuando existe una labor efectiva de trabajo. No es que porque yo simplemente el hecho de que realice mis marcaciones de 8 a 7 de la noche, pues ya estoy haciendo horas extras. Es por labores efectivas de trabajo. Ojo, ¿sí? Y este control de asistencia es una herramienta que puede ser bien utilizada tanto como para empleador y trabajador. Pues no, pero es una herramienta que la propia norma te indica y te obliga a ti como empleador tener este tipo de herramientas. La planilla electrónica o el PET Plan. Eso es un poco más de tecnicismo, un poco más del trabajo del contador, un poco más del trabajo de un secretario, ¿no? Porque en sí el que elabora los contratos, el que tiene los datos del empleador, el que tiene los datos del trabajador, pues directamente es el abogado. Pero el abogado transmite a su secretario, o a su contador, o a su técnico de planillas para que éste pueda realizar el vaciado de la información del contrato de trabajo al PDT Plan, ¿no? Y si en tu contrato de trabajo pues estipula tu número de DNI tal cual, también en tu PDT Plan también tiene que estar suscrito correctamente. En tu contrato de trabajo figuras contrato de trabajo sujeto a modalidad por inicio de actividad, pues en la planilla electrónica también tiene que salir así. Sale tu remuneración y todo ello, ¿no? Tanto también conocida como la constancia de alta y la constancia de baja, donde también tiene que figurar objetivamente el motivo del cese, por el cual fuiste tú desvinculado de la empresa, por cualquiera sea de las causales enmarcadas en el artículo 16 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. La CTS, pues tengamos en cuenta que la CTS es un beneficio social que hoy en día está siendo desnaturalizado producto de las constantes normas publicadas en el Diario del Peruano, ya que esta compensación por tiempo de servicios lo digo en el tiempo pasado, era como un colchón o una recepción que tenía que tener el trabajador de cara a un desempleo, ¿no? Pero hoy en día existen las normas que hoy también está vigente, que te indican de que puedes hacer la liberación tanto del 50% o del 100% de tu CTS, evidenciando la desnaturalización que causa esta compensación por tiempo de servicios. Porque si leemos el Decreto Supremo 01-97-TR, nos indica de que la CTS es un beneficio social que tiene el trabajador ante cualquier eventualidad de un desempleo y que este dinero que es depositado de manera semestral por el empleador iba a ser utilizado hasta que el trabajador consiga un nuevo trabajo. ¿Qué es lo que pasa hoy en día de la CTS? Muchos, no digo todos, no meto a todos al saco, dice, oye, pucha, ya, yo tengo mi CTS, la retiro, voy al banco, pido mi liberación y listo. Pero ninguno se pone a pensar a futuro. ¿No? Oye, ¿qué es lo que pasa si a mí me desvinculan de la empresa por cualquiera sea de los causales? ¿Dónde está el CTS? Porque muchos trabajadores vienen a decir, oye, pero doctor, el empleador solo me está liquidando con esto, ¿y dónde está mi tiempo de servicio?
Bueno, señora, su tiempo de servicio es la CTS, la compensación por tiempo de servicio. No, pero me tiene que liquidar, yo he trabajado más de 15 años, más de 20 años, y efectivamente me tiene que pagar mi tiempo de servicio. Hay que tener en cuenta de que el tiempo de servicio, las personas que creo que no conocen lo laboral, es la CTS. La CTS es efectivamente para cubrir cualquier eventualidad de un desempleo hasta que el trabajador consiga un nuevo empleo. Los depósitos, bueno, los depósitos todos lo sabemos, ¿no? El empleador tiene conocimiento de que estos depósitos se tienen que dar como máximo los 15 de mayo y los 15 de noviembre, que es de manera semestral. Las vacaciones, bueno, todo el mundo por regla general tiene conocimiento de que tienen 30 días de vacaciones al año, ¿no? A menos de que sea un régimen laboral especial de la micro o pequeña empresa, que estos son 15 días de vacaciones al año, tanto sea como pequeña como microempresa. Pero por regla general, todo trabajador tiene el ejercicio al descanso vacacional por 30 días anuales. Las gratificaciones también, que efectivamente se pagan de manera semestral, pues, ¿no? Se pagan en julio y en diciembre, más el 9% de la bonificación extraordinaria de salud. No hay que olvidarse esa bonificación extraordinaria del 9% de salud al momento de otorgar este tipo de beneficios sociales. Las utilidades, efectivamente, sí, también es no cuenta quizás como propiamente dicho un beneficio social, pero sí es una bonificación, llámese así, que recibe todo trabajador al momento de que la empresa pues pueda generar este tipo de utilidades. Las MIPE, micro y pequeña empresa, pues son regímenes laborales especiales constituidos por la Autoridad Administrativa de Trabajo para poder darle un poco de oxígeno económico al empleador. Porque no es lo mismo tener un pequeño negocio, un micronegocio, a tener una tienda por departamento o a tener una tienda grande, ¿no? Entonces, a estas MIPES como que se le otorga a todo empleador que no supera las ventas anuales de las 150 UIT para las microempresas y para las pequeñas empresas a partir de 150 hasta 1.700 UIT, ¿no? Hay que tener en cuenta que siempre el valor de la UIT de manera anual se va incrementando y que este año, si mal no me equivoco, está en 5.350. ¿Okay? UIT es la unidad impositiva tributaria, ¿no? Entonces, en base a esto, nosotros tenemos que calcular si es que mis ventas anuales van a superar esto, y si no, podemos inscribirnos o registrarnos como micro o pequeña empresa, que como lo dije, es un oxígeno, es un alivio para el empleador para que genere menos costos laborales al momento de contratar a un trabajador. ¿Sí? Este reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, por regla general, es obligatorio para cuando toda empresa tenga más de 20 trabajadores en su planilla y debe contener pues objetivos y alcances, un tema de liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud, atribuciones y obligaciones del empleador, entre otros, ¿no? Este reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo promueve una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello cuenta con la participación de los trabajadores y empleadores, quienes a través del diálogo social velarán por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. Recuerda de que siempre un reglamento interno no puede soslayar lo que nos indica mediante un decreto supremo.
¿no? Es decir, nuestro reglamento interno de trabajo debe ir de acorde al reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Y también el reglamento pues, de la Ley General de Inspecciones de Trabajo. Entonces, este reglamento interno de trabajo, yo creo que más que todo va a entrar a tallar puntos claves dentro de mi empresa. Es como lo que sucede con un reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo no puede soslayar lo que indica el Decreto Supremo 03-97-TR, o llámese Ley de Productividad y Competitividad Laboral, la famosa LPCL. Por ejemplo, un caso hipotético, no podemos colocar en un reglamento interno de trabajo que para nosotros es una falta grave no asistir de manera consecutiva 2 días e injustificadamente al centro de trabajo, es una falta grave causal de despido. Entonces, automáticamente se puede pedir la nulidad de ese artículo de tu reglamento interno de trabajo, por lo que el artículo 25 del inciso H de la LPCL te indica de que son más de 3 días consecutivos injustificadamente. Califica como abandono de trabajo, ¿no? O también colocar sobre el periodo de prueba, ¿no? Que el periodo de prueba en mi empresa dura 2 meses o 1 mes. Pues el Decreto Supremo 03-97-TR en su artículo 10 nos indica que el periodo de prueba para los trabajadores ordinarios son de 3 meses. Entonces, este reglamento interno de trabajo tiene que ir de acorde a cómo mi decreto jerárquico está establecido. Porque si no, también podemos generar contingencias. Y recuerden que estas contingencias son reflejadas en multas administrativas por parte de SUNAFIL, que es el ente inspector de trabajo. El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Definitivamente que de manera anual, toda empresa ya tenga más de 20 o más de 50 o más de 100 trabajadores en su planilla, debe tener un plan anual. Siempre. Un plan y un programa anual. Que esos pueden ser llevados tanto por tu comité de seguridad y salud en el trabajo o tanto por tu miembro de seguridad y salud en el trabajo. Pero efectivamente tiene que haber un cumplimiento de esa normatividad de seguridad y salud en el trabajo. El trabajador pues va a tener derecho a identificar las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras, es decir, que el empleador va a poder evaluar qué espacio físico es seguro o inseguro para el trabajador y este pues va a tomar las acciones adecuadas para poder darle o brindarle una seguridad y salud en el trabajo al trabajador. Un establecimiento de estándares de seguridad, definitivamente. Medición periódica del desempeño con respecto a los estándares, que estos cambios o estas modificaciones que se puedan realizar dentro de un establecimiento de una empresa tienen que ser periódicamente, eventualmente, para poder evitar cualquier accidente de trabajo o incidente de trabajo. Una corrección y reconocimiento del desempeño, ¿no? Eliminación de peligros y riesgos, mayormente esto lo vamos a ver en el LIPER. El tratamiento, control o aislamiento de peligros y riesgos adoptando medidas técnicas o administrativas. Minimizar riesgos y peligros, adoptando sistema de trabajo seguro, incluyendo disposiciones administrativas de control. Facilitar equipos de protección adecuados, asegurándose que trabajadores que los utilicen y guarden adecuadamente, ¿no? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los registros y documentos a cargo del empleador. Definitivamente que él tiene que tener un registro de accidentes e incidentes y enfermedades ocupacionales
el registro de exámenes médicos, el registro de las investigaciones y medidas correctivas adoptadas en cada caso, el registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo ergonómicos, el registro de inspecciones y evaluaciones de seguridad y salud, estadísticas de seguridad y salud, registro de incidentes y sucesos peligrosos, el registro de equipos de seguridad o de emergencia, registro de inducción o capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. Acá quiero hacer un paréntesis donde puedo indicar de que de manera general no todo accidente de trabajo se tiene que comunicar ante la autoridad de trabajo, ¿no? Solo recuerden de que la norma te indica de que no es un accidente de trabajo donde pone en peligro la vida y el cuerpo y la salud del trabajador. Solo aquellos accidentes donde suceda eso, sí es obligatorio de manera rápida la acción del empleador al comunicado a la autoridad de trabajo competente, ¿no? Este seguro de vida ley, que muchos ya lo habrán tocado y creo que ya ha sido materia de exposición por parte de mis compañeros los abogados, que está regulado mediante el decreto de urgencia 044-2019, precisa que una de las responsabilidades que asumirán las empresas es la contratación del seguro de vida para sus trabajadores, desde el primer día de iniciar la relación laboral. La disposición establece medidas para fortalecer la protección de salud y vida de los trabajadores, como tener derecho a un seguro de vida, desde el primer día de labores y ya no desde el cuarto año, como le decía la legislación anterior. Aquí hay que hablar sobre el caso que pasó de McDonald's, creo que era McDonald's o KFC, no sé si me ayudan ahí, pero era uno de los dos, creo que McDonald's, donde dos menores de edad mueren electrocutados en el centro de su empresa donde laboraban y ejercían sus actividades diarias. En ese entonces, el seguro de vida ley se activaba cuando efectivamente cumplías 4 años continuos para un mismo empleado. Tuvieron que fallecer 2 personas y menores de edad para que la norma del seguro de vida ley se modifique específicamente en ese artículo de donde te indica de que a partir del 4.º año ibas a estar protegido por un seguro de vida. Ya no es así. A partir del 2020, todo empleador que contrate a un trabajador tiene que contratar una póliza de un seguro de vida ley para que éste pueda cubrir cualquier eventualidad de cese por parte del trabajo. El artículo 1 de este decreto legislativo 688 indica que el trabajador tiene derecho a un seguro de vida a cargo de su empleador a partir del inicio de la relación laboral. Pues es lo que le estaba hablando, que a partir del inicio o a partir de la celebración de tu contrato de trabajo, ya sea verbal o escrito, el empleador tiene que hacer la contratación de una póliza de un seguro de vida ley para aquel trabajador que va a desempeñar sus funciones diarias y que estas van a ser subordinadas a favor de un empleo. Este es el reglamento que efectivamente, como le indiqué de manera general, iba a comenzar a regir a partir del 2020 y que es qué trabajadores con derecho al seguro de vida ley, ¿no? ¿Qué trabajadores tienen acceso al seguro de vida ley? Los trabajadores del sector privado, independientemente del régimen laboral y modalidad contractual que sujeten, tengamos en cuenta de que la modalidad es los 9, cualquier tipo de contratos que le hemos indicado al inicio de esta presente exposición. El régimen laboral que podemos indicar si es micro o pequeña empresa, a veces independientemente, así seas micro o pequeña empresa, tienes que contratar un seguro de vida ley. Y los trabajadores de entidades
y del sector público sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo. ¿Sí? Bien, esta es la escala de multas de SUNAFIL que tiene para los empleadores al momento de generar estas contingencias. Y que, como siempre lo digo, estas contingencias son afectas o son castigadas de hecho de que cuando un empleador comete una contingencia va a estar afecto a una multa administrativa por parte de esta superintendencia. Entonces, si es que nosotros nos ceñimos frente a lo que nos indica la norma, vamos a evitar toda esta cantidad de números que podemos observar y que son cantidad de números que lamentablemente, como lo digo a cualquier persona que se acerca, pueden llevar a la quiebra a una empresa por simplemente el hecho de no contratar de manera correcta a un trabajador o no cumplir con lo que nos indica la normatividad sociolaboral o de seguridad y salud en el trabajo. Pues observen, son multas pues que oscilan hasta los 281.000 soles. O sea, yo creo que con solo ya algunas empresas con 20.000 o 19.000 o 15.000 soles, ya hay una afectación que definitivamente tiene que salir de tu economía como empleador para poder pagarle a esta superintendencia por cualquiera sea de las infracciones que se haya cometido, ¿no? Y recuerden que por regla general SUNAFIL multa o propone multas a empleadores en base a la cantidad de trabajadores afectados por la medida y en base al régimen laboral que se encuentra como empresa, ¿no? Si uno no quiere estar afecto a una interposición de propuesta de multa por parte de SUNAFIL, pues hay que ceñirnos rigurosamente como lo indica la norma. Yo pienso que en el derecho laboral todo es una cadena, ¿no? Si la norma es muy rigurosa y estricta con los empleadores, definitivamente que los empleadores tienen que tener la misma rigurosidad y ser estrictos con respecto a sancionar a un trabajador siempre y cuando éste cometa una falta. Pero hay que muchos empleadores de que por cuestiones, si se podría decir, humanitarias, no sancionan a un trabajador cuando verdaderamente tendrían que hacerlo. Porque el trabajador a veces viene a presentar sus denuncias y nosotros definitivamente que no somos nadie para quitarle del derecho y efectivamente realizamos el trámite adecuado para cualquier empleador. Cuando vemos afectados los derechos del trabajador, pues no. Pero de hecho de que como parte de esto, emprender en el Perú, miren, es muy difícil porque si yo celebro un contrato de trabajo erróneamente, miren cuánto tengo que pagar de multa si es que una persona o un trabajador presenta una denuncia ante la autoridad de trabajo. Entonces, para el sector empleador hay que ser pues correctamente la contratación y ceñirnos a lo que nos indica la norma y el trabajador pues ser un trabajador responsable y que haga lo que indique la empresa siempre y cuando estas decisiones no afecten tanto la dignidad como la realización de las actividades del trabajador. Bien, yo creo que Patti, esta es la última PPT y cierro con este esquema Perfecto. o escala de multas.
Perfecto, estamos muy contentos de contar contigo esta tarde. Estamos listos para que el público formule sus preguntas. Quisiera invitar a nuestro coordinador, que se encuentra presente, el doctor Walter Peralta. Buenas tardes, Walter, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos, como digo, siempre orgullosos de contar con calidad de nuestro expositor del día de hoy, por cuanto ha hecho una maravillosa disertación. Sorprendido porque Ah, son temas que realmente tenemos que decir las cosas como son, ¿no? Los trabajadores que lo tienen y bueno, las cifras impactantes que tendríamos que tener en caso de incumplimiento. Estuve analizando esa pantalla en la cual me asombra mucho, ¿ok? No digamos que las microempresas van a tener unas multas muy bajas, no, porque imagínense por un trabajador 240 soles. Cuestión, pues no es así. 240 por 10, 20 trabajadores que no tengan un contrato o está en planilla o no estén entregando solamente, no entregar las boletas. En el régimen general, imagínense que por cada trabajador que hay incumplimientos son 65,000 soles aproximadamente, ¿ok? De multa por trabajador. Bueno, ahí está la suma de todo, no estar en planilla, no otorgarles las boletas, no estar, que manifestó nuestro expositor, control de asistencia, y sumas más de incumplimientos, es una cantidad fuerte. Entonces, para nosotros también estamos preocupados por la atención que le damos a los empleadores, no solamente a los trabajadores. Una vez más, les digo que nosotros somos netamente neutrales. Muchas veces nos gritan, ¿no? Que nosotros somos solamente, vemos por el empleador, pero no por el trabajador, y eso no es cierto. Solamente hacemos lo que está establecido en la ley. La ley a veces nos ata las manos a nosotros, como quisiéramos hacerlo, y no podemos irnos más allá de lo que establece la ley, lamentablemente. Ahora, el día de ayer ha salido una nueva ley modificando sustancialmente todos los derechos de la microempresa, que justamente con todo el equipo estamos viendo de cómo hacer una exposición completamente para todos los empresarios, trabajadores que conozcan también sus derechos, que pronto va a ser en el próximo mes, si no me equivoco. Estamos planificando hacer esa charla a efectos de ver que los cambios y modificaciones, ¿no? Vamos a hacer cambios y modificaciones en el régimen de la microempresa, que estamos para hacerlo, ¿ok? Es bastante, por decirle, cambiar un 80% todo lo que eran los derechos de la microempresa. Bueno, que el día de mañana tendríamos que reunirnos con todo mi equipo para ver que tenemos que inmediatamente ponernos al día de estos cambios. Bien, por lo demás, agradecer a ustedes y conmigo nos estamos viendo el día viernes, que tenemos una charla sobre esto de participación en las utilidades. Gloria, estamos para las preguntas que sean convenientes. Ok, iniciando con las preguntas, Orlando Jesús Ayala nos dice, ¿me afectaría si yo renuncio a mi trabajo que tengo por más de 12 años por buscar un trabajo con mayores ingresos? ¿Cuál sería el procedimiento que me conviene?
Hay que tener en cuenta de que, como lo dije, el tiempo de servicio es la compensación por tiempo de servicio. Y que cuando uno renuncia de manera voluntaria, por motivos personales, por motivos de viaje, por motivos de mejores ofertas de trabajo, se le va a pagar su liquidación hasta el último día de trabajo. Aquí no genera una indemnización por despido, porque la causal de la extinción se está dando por renuncia voluntaria, en base al artículo 18 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y la liquidación es pues solo el periodo trunco, porque como lo digo, si el empleador oportunamente otorgaba los beneficios sociales que de acuerdo al régimen laboral le corresponde al trabajador, pues el periodo que le corresponde o la liquidación que le corresponde al trabajador una vez que se extingue el vínculo, solo va a ser un periodo trunco. Entonces, oye, pero mi tiempo por servicio, ¿no? Pues efectivamente, si el empleador cumple con pagar oportunamente todos los julio y diciembre, mayo y noviembre, que es la gratificación y la CTS, y cumple con otorgar su descanso vacacional de manera anual, pues tu periodo a liquidar solo sería un periodo trunco. Mayor beneficio no creo que puedas obtener simplemente esta liquidación que te corresponde en base a lo que indica la norma, ¿no? Quisiera dar el pase a la participante María Sotomayor. Buenas tardes, María, te escuchamos. María Sotomayor Gárnica. Damos el pase entonces a Idelfonso Rojas, te escuchamos. Idelfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí logran escucharme? Sí, perfectamente. Buenas tardes. Primeramente agradecer a los ponentes, estaba muy interesante y excelente la ponencia. Quisiera ser breve en la pregunta sobre qué pasa si de repente, bueno, se ve mucho en municipalidades que esto se contrata, pero bajo un contrato determinado, por ejemplo, personal de limpieza, pero lo que pasa es que como son cargos políticos de los alcaldes y todo, entonces cada 3 meses ellos realizan el cambio de ese personal, ¿no? Pero con el fin de realizar prácticamente una, una política para el siguiente proceso o las siguientes elecciones que se presenten. Entonces, se demostraría que prácticamente estaría existiendo una contratación fraudulenta. Idelfonso, ¿estás con nosotros? Sí. Fue el audio. ¿Qué pasó, Sí. Idelfonso? Allá, y justo quería decir eso. Y si al momento que hacen, cada 3 meses cambian el personal, ¿no? Personal de limpieza, no sé. Y con eso se demostraría una contratación fraudulenta. O se estaría cumpliendo la norma de que dice el proceso, como se dice, de los 3 meses, ¿no? Entonces, ¿se estaría cumpliendo bajo ese reglamento o se estaría haciendo una contratación fraudulenta? Bien, Idelfonso, permíteme decirte las cosas de esta manera. Tampoco no quisiéramos que haya una polémica laboral al respecto. Lo único que nosotros hacemos son dar asesorías correspondientes, pero que no nos podemos poner o criticar o decir a las diferentes municipalidades por qué hacen eso, ¿no? Ok. Lamentablemente, pues algunos alcaldes tratan de justificar el puesto en donde a veces son cuestiones de campaña que voy a hacer trabajo, cosas así, entonces hacen eso de las rotaciones, ¿no? Bien, y muchas veces
para que no tengan compromisos, tercerizan o intermedian lo de limpieza. Entonces, van contratando empresas para que se dediquen a la labor, debiendo ser de la misma municipalidad, ya que me imagino, y Delfonso, que tienes conocimiento que a cada hogar, a cada casa, les cobran, ¿no?, esos tributos de limpieza pública, parques y jardines, serenazo. ¿Ok? Entonces, pero no estamos hablando de tributos, no estamos hablando de eso, sino de lo que está pasando en las empresas, perdón, en las municipalidades al contratar. Nosotros llamamos rotación, muy, a veces, de qué hacen las municipalidades, de dar una rotación frecuente. ¿Para qué? Para que no tengan, como se dice, una estabilidad. ¿Ok? Muchos creen que trabajan para el alcalde X. No es así. Los trabajadores que ingresan trabajan para la municipalidad, que están dentro del régimen o dentro del periodo, la gestión de un determinado alcalde. Lamentablemente, pues, en estos casos hay algunos que hacen campaña para una próxima elección, de dar el trabajo y cosas así, ¿no? Pero si pregunta qué piensa Walter Peralta de esto, ojo, Walter Peralta, no como Ministerio de Trabajo, ¿ok? Como Walter Peralta, digo que esto es un abuso, ¿ok? Porque ya, tengo 3 meses de trabajo, maravilloso, pero he venido trabajando, he venido cumpliendo con todas mis labores y claro, y pasó los 3 meses fuera, salvo que a los trabajadores al momento de contratarlos, les han dicho, oye, por si acaso, el contrato solamente es por 3 meses, nada más. Si esto es así, maravilloso. Pues si se los han contratado y a los 3 meses los cambian, ni siquiera les dejan pasar el periodo de prueba, entonces es otra cosa, ¿no? ¿Ok? No sé si hemos satisfacido tu pregunta, Ildefonso, ¿no? Sí, pero quisiera aclarar algo sobre lo que realizó el ponente Diego, ¿no? Donde decía de que la ley establece sobre su actividad principal de que realiza, ya sea una empresa, ya sea o cualquier sector público, ¿no? Entonces, si realmente se dedica, si la municipalidad es su actividad principal o también es una de sus actividades principales también Diego, de la limpieza, no sé si me escucha, ¿sí? Sí, se me escucha Ildefonso. Esto también es una de sus funciones principales de la municipalidad también, ¿no? La seguridad, la limpieza y lo que son parques y jardines, ¿no? Entre otras funciones. Entonces, en este caso, existiría si vamos por un contrato a plazo determinado, si le decimos de repente al, al empleador que solamente van a ser por 3 meses, ya no se estaría cumpliendo de lo que se dice de un contrato a plazo indeterminado, ¿no? Porque es una actividad principal de la municipalidad también. Es una de sus funciones principales establecidas en la Constitución. Estaríamos frente a una contratación fraudulenta al realizar de repente ese tipo de cambio cada 3 meses, o se estaría cumpliendo el periodo de prueba. Exacto. Tú mismo creo que en la última parte te has respondido. En primer lugar, hay que tener el conocimiento de que al momento de la contratación
del sector público con privado es muy distinto. Pero en este caso creo que te quieres ir un poco más por la intermediación laboral, ¿no? Que esta actividad que va a realizar el trabajador va a ser de limpieza, pero va a ser subcontrata directa una empresa que se dedica a abastecer personal efectivamente de limpieza. Como municipalidad estoy evadiendo impuestos o evadiendo derechos laborales o evadiendo tributos, y que definitivamente que no. Y si es que el giro de la actividad económica de la empresa intermediadora pues es abastecer personal para limpieza, y por regla general tenemos en cuenta de que existe un periodo de prueba en el sector privado para todo trabajador ordinario de 3 meses, yo creo que la acreditación de la causa objetiva está, porque mientras exista la contratación de locación entre la empresa principal con la empresa intermediada, pues yo tengo la causa objetiva para poder contratarlo de manera temporal. Pero si es que se resuelve esta causa objetiva, que es la contratación de locación entre empresa principal con empresa intermediadora, pues tengo que resolver el contrato. Es por eso que en el contrato de trabajo, al momento de que el empleador se acerca, se le sugiere que una dentro de sus cláusulas del contrato de trabajo exista la resolución de tu contrato cuando se haya acabado la causa objetiva por la cual estoy contratándote de manera temporal y no permanente. Pero por regla general me dices, oye, si cada 3 meses, frente a mi actividad principal, yo voy renovando contrato y decido no renovarle a un trabajador y quiero contratar a otro, pues primero hay que superar el periodo de prueba. Si es que superamos el periodo de prueba y estos contratos de trabajo se siguen renovando hasta que, por ejemplo, 6 meses, y yo decido contratar a otra persona, pero en otro puesto de trabajo, pues podríamos acreditar un hecho fraudulento, ¿sí? Se puede acreditar ahí un hecho fraudulento, pero hay que recordar de que si la causa objetiva se termina, recuerden de que la causa objetiva, si se termina, es una causal de extinción de un vínculo laboral que nos indica el artículo 16. Yo, ¿por qué ya te voy a tener que contratar sin causa objetiva? Ya se culminó, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta a tu pregunta, Ildefonso. Es una buena pregunta y agradezco tu interrogante. Qué bueno, voy a proceder a leerles una pregunta de otro participante. Percy Morales nos dice, se gana un concurso público y el contrato es indeterminado como personal de confianza. El contrato establece una prueba de 6 meses. Es cesado a los 2 meses si se despide por retiro de confianza. ¿Esto es una desnaturalización del contrato por incumplimiento de plazo de prueba? Gracias, Pati, por la pregunta. Hay que recordar que los trabajadores bajo la categoría confianza, su periodo de prueba es como máximo 6 meses, como máximo. Pero yo puedo celebrar contrato de trabajo por categoría confianza de 5 meses, de 1 año, de 2 años, de 3 años, pero este retiro de confianza o esta superación del periodo de prueba no debe superar los 6 meses. Si es que es antes, tengamos en cuenta de que la decisión del empleador puede ser unilateral, es decir, cuando te extinguen por no superación de un periodo de prueba, no necesitan acreditar la razonabilidad o el criterio lógico para poder desvincular. Y recuerda de que la no superación de un periodo de prueba
en el marco normativo de la LPCL no está inmerso dentro de las causales de extinción, pero lo coloco, lo conceptualizo como una herramienta que tiene el empleador para poder desvincular unilateralmente a un trabajador sin un criterio razonable. Pero si he superado el periodo de prueba, pues ya estoy protegido ante un despido. Pero hay que tener en cuenta de que el trabajador dijo, soy un trabajador de confianza exclusivo. Así tú hayas superado el periodo de prueba, así hayas tenido 10 años bajo esa misma categoría, recuerda que el séptimo pleno en materia laboral no genera una indemnización por despido, este tipo de vinculación. Entonces, yo creo que esa es la respuesta a la pregunta del señor Percy. Ok, quisiera darle la bienvenida a Juan Barnet, me ha alzado la mano. Buenas tardes, Juan. Escuchamos. Muy buenas tardes, ¿me copian? Sí, perfectamente. Sí, muy buenas tardes. En primer término, felicitarlos por la importante disertación de ambos ponentes. Sí, yo tengo un caso particular, no sé, he recurrido a varias opciones en Sunafil. Sucede lo siguiente, yo he trabajado como especialista de seguridad en camisea en Cusco y por un tema de que la empresa pues se ha puesto en un plan de querer, disculpen el término, no negrear un poquito a los trabajadores, tuve que renunciar también por tema de salud. Entonces, hice la denuncia ante Sunafil, encargaron en este caso a un supervisor y generaron una orden de consulta o algo así, y perdón, no recuerdo el término exacto, ¿no? Pero el supervisor de Sunafil emitió un comunicado luego de haber pues, pedido la información a ambas partes, ¿no? En este caso pidió más información a la empresa, determinando que existía un contrato en primer término, ¿no? Para primero, sobre esa base, indicar si procedía o no alguna denuncia, ¿no? Luego de que me llegó ese informe, nadie me da más razón, ¿no? Entonces, por eso que recurro a ustedes, ¿no? Para ver qué cosa sigue, ¿no? Porque me llegó un informe en el que dice, o el supervisor determina que se debe seguir el trámite o el procedimiento, ¿no? Pero no tengo más razón. Llamo a Sunafil, a sus números de contacto, pero no he tenido la suerte, lamentablemente, de contactarme con alguien o que me indiquen mediante un correo. También por la página de consulta de Sunafil traté de indagar, ¿no? ¿Qué cosa debo seguir? Y no sé, por eso ustedes son los especialistas que si me pudiesen recomendar algún procedimiento o visitar Sunafil aquí en Lima, porque ya me encuentro en Lima yo, para ver pues la posibilidad de seguir este tema, ¿no? Porque básicamente yo lo solicitaba el pago de mis saberes, el mal uso que hicieron de mi firma como especialista de seguridad en el trabajo, que indistintamente ellos usaron mi firma para, pues, o mi sello y una firma falsificada para seguir cobrando las valorizaciones, ¿no? Y eso no me parecía razonable, pues por eso es que denuncié yo a esa empresa, ¿no? Buenas tardes, mi estimado Juan Barnet, te saluda Guate Peralta. ¿Cómo estás? Coordinador de acá del área de consultas. ¿Usted nos ha visitado acá en Lima? Aún no, acabo de llegar hoy día y por eso Ok, lo esperamos el día de mañana con toda la documentación para ver que lo pueda ayudar, decirle a alguien que le ayude. De ser el caso, veremos de darle toda la información, toda la orientación necesaria. Contamos con un staff de abogados netamente calificados para ver su caso. Tendríamos que ver documentos. Sabemos muy bien que usted ha presentado una denuncia a Sunafil, en donde el supervisor da un informe y quisiéramos ver ese informe de qué es aspecto de hacerlo, de prevalecer sus derechos. ¿Usted cuánto ganaba mensualmente? Como especialista en camiseta estaba con 9,000 soles. Correcto, correcto. Vamos a ver, ¿la empresa queda acá en Lima?
Tiene su sede en Lima, sí, pero a mí me La, contrataron la, en la, Ayacucho. la, la La principal está matriz acá. está aquí en Lima, sí, en Fermín Ok, Caudel. perfectamente. Nadie nos puede impedir hacer todo con acá, con Lima. Sino que No, me pidieron hacer la denuncia para Cusco, ¿no? Como era, yo trabajaba en Camisea, tuve que hacer la no, denuncia. está bien. Ok. Eh, tratándose de hacer ya una demanda de ser el caso, va a ser o en Lima o en el Cusco. Ah, Usted ya. escoge en el lugar donde va a ser. Si se va a hacer una demanda, un proceso laboral ya, ¿no? Ok, Lo ok, señor Walter, le tanto, agradezco. habría que ver su documentación. En eso no hay ningún problema. Eso sí, podemos saber si hacemos una conciliación, podemos ver si se puede, no le estoy asegurando todavía algo, ¿no? Eh, podremos llegar hasta la conciliación, nada más. Patrocinio jurídico para usted no le podríamos brindar. Eso sí, lo digo ya, no podemos brindar porque hay requisitos. Que la remuneración no haya superado las 2 remuneraciones mínimas vitales. Es por eso que pregunté cuál es su eh, remuneración a efecto también de asegurarle con nuestros abogados especialistas en materia laboral, los abogados de oficio. Bien, pero le esperamos, nosotros empezamos a atender desde las 7 de la mañana, estamos atendiendo, ok, pero la mayor cantidad de especialistas están a partir de las 8:30 de la mañana. Hasta las 4:30 damos los tickets para atender y lo que hemos atendido hasta las 5 de la tarde. Ok. Juan Barnett, lo esperamos si usted gusta, que le orientemos, le demos nuestros servicios gratuitos de una orientación legal. Con mucho gusto lo esperamos el día de mañana, jueves, el viernes o cuando usted guste. Pero tenga en cuenta de que no puede pasar más de los 4 años para hacer su reclamo, porque si no, esto prescribe y ya no podríamos hacer nada. Bien. Y le damos la bienvenida a Jorge Angelino Sotelo. Buenas tardes, Jorge Angelino Sotelo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Ok, sí, mi consulta era en base a bueno, uno es un pedido, si pues fuera posible, que nos envía o que nos envíen a través del correo o por algún medio que sea factible, el modelo o un formato en donde pueda uno llenar la asistencia, ¿no? De los trabajadores, o sea, el formato para poder tener como referencia, lógicamente creo que lo hacen, pero de todas maneras para poder basarnos en eso. Y lo otro era, con respecto a los contratos que son generalmente y por lo usual que siempre se pone, es el famoso por necesidad del mercado, ¿no? Que lo estaba escuchando y que muchos ponen, por ejemplo, el caso de la librería que puso como ejemplo, pero hay veces en las que, digamos, la situación no necesariamente es porque en ese momento se vende mucho, sino porque de repente voy a poner un caso en especial. En un centro comercial como impulsadora se necesita porque el producto para que pueda salir más, etcétera. Entonces, exactamente no piden la cantidad de tiempo, sino uno amerita de que en los meses tales de, por ejemplo, en mayo, que es Día de la Madre, julio, etcétera, uno considera que en esos meses va a haber más venta y en este caso la empresa como que obliga, entre comillas, a que uno pueda poner una degustadora, ¿no? Esa es la palabra correcta. Entonces, en ese caso, ¿cómo se pondría si es que no sería por necesidad del mercado o si valdría digamos, la forma sería correcta de, por necesidad del mercado, para la venta o para la degustación de los productos por esas épocas, ¿no? Gracias por la respuesta de anticipado. Ok, Jorge, permítame la primera pregunta absolver el que habla y con respecto al contrato
lo va a absolver nuestro expositor Diego Wilder. Bien, va a ser muy difícil que te enviemos un modelo de control de asistencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay un modelo estándar. El control de asistencia puede ser a través del sistema informático, a través de una huella, a través de la toma de la fotografía de la cara, ¿no? O marcar una con tarjeta, o por el último, simplemente una hoja de papel en donde se pone Walter Peralta, Diego Guaya, Gloria Vera, ¿no? Aquí, hora de ingreso, hora de salida, firma, ¿no? Walter Peralta llega a las 8:15, Diego Guaya llega a las 8, Gloria Vera llega a las 9, ¿no? Pone con puño y letra su hora de ingreso, su hora de salida y su firma. Eso es lo más en una hojita que esta hoja o cualquiera sistema de control de asistencia no tiene que ser modificado. No se puede modificar, ¿no? No borrar, alterar. No tiene que subir y tiene que conservarse. ¿Ok? Por eso es que va a ser muy difícil que nosotros le enviemos una muestra de control de asistencia porque de muchos casos se pueden hacer, ¿no? Ok, inclusive, mire, hay simplemente el solo hecho de prender la computadora, ya te manda la información al sistema de que ya llegó y al momento de que se apaga, igualito ya estamos marcando la salida. ¿Entiende? Entonces, son bastantes formas o maneras de controlar la asistencia. Diego. Buenas tardes, le damos la bienvenida a Iván Chaponán. Perdona, Gloria, va a contestar Diego la segunda. Sí, tienes razón, Diego, discúlpame. Aló. No, Iván, unos minutos, por favor, y prosigues con tu consulta. Primero voy a responder la segunda pregunta que realizó él. No recuerdo, pero bueno, la realizó. Con respecto al tema de la necesidad de mercado, lo que la norma en su artículo 58 te indica es que es un incremento coyuntural, ¿no? Que puedan hacer por un caso fortuito o fuerza mayor. Celebrado entre empleador y trabajador, hay que tenerlo en cuenta. Pero es que este incremento coyuntural, no recuerdo el nombre de la persona que realizó la consulta, tiene que ser imprevisible. No solo tiene que haber un incremento. ¿Por qué? Porque, como lo dije desde el inicio, si es que hay un incremento, fácilmente lo contrato por un incremento de actividad, ¿no? Que la norma me propicia esta facultad para poder contratar de manera temporal al trabajador. Pero para yo poder contratar de manera temporal por necesidad de mercado, debe haber un incremento y este incremento tiene que ser imprevisible. ¿Por qué indiqué de que la librería no puede contratar, o no sugiero, mejor dicho, desde mi punto de vista, no sugiero contratar bajo esta modalidad de contrato a aquellos que giran su actividad económica por una librería? En esta temporada de enero, febrero, marzo, no creo que solo yo, toda persona tiene conocimiento de que existe un incremento de la propia necesidad de esta empresa y que este propio incremento no puede ser cubierto por trabajadores permanentes en mi empresa. Pero ¿qué es lo que pasa acá en la realidad? Sucede, oye, ya hay un incremento, perfecto, oye, necesidad de mercado es el ideal para que puedas contratar a tu personal. Pero la palabra clave en esta contratación de trabajo es lo imprevisible. Es lo que no puedes tú predecir.
y que efectivamente la necesidad de mercado en épocas de pandemia efectivamente caía a pelo esta contratación, porque hay muchas empresas que incrementaron sus necesidades y que éstas no podían ser cubiertas por un personal permanente y que estaba impredecible. ¿Qué persona humana podía o podría predecir de que iba a suscitar lo de la pandemia? Y que este incremento coyuntural iba a hacer que tanto farmacias, funerarias, ventas de oxígenos, iban a incrementar sus ventas. Yo creo que ningún grupo, ¿no? Entonces, ¿cuál era la contratación adecuada o correcta para poder realizar en aquella fecha de la pandemia y poder tratar de solventar mis necesidades ante estos incrementos que yo tengo como empresa? ¿Y qué contrato de trabajo podría celebrar? Por necesidad de mercado, efectivamente. ¿Por qué? Porque era un hecho imprevisible. Pero un hecho imprevisible para una librería no es que de lunes, discúlpame, de enero a marzo se le incrementó esa actividad. Todo el mundo ya tiene conocimiento de que el incremento de actividad para estas actividades se da en ese entonces. Pues que como para todo el mundo, las jugueterías, las tiendas por departamento, Saga o Ripley o cualquiera de las ventas de productos de estas jugueterías, todos tienen conocimiento que a partir desde el mes de noviembre y diciembre existe un alza coyuntural, un incremento coyuntural. Y no por eso voy a tener que contratar por necesidad de mercado. Porque por necesidad de mercado, recuerda que la palabra que diferencia el incremento de actividad con necesidad de mercado es que la necesidad de mercado es imprevisible y que el incremento de actividad sí es previsible. Se podría decir así. Porque al momento de que realicen una fiscalización, obviamente por el inspector de trabajo, lo que te va a pedir que acredites el inspector en un incremento de actividad es tu alza. ¿La vas a poder hacer? Sí. La vas a poder hacer porque hay un incremento de actividad. Pero ¿qué pasaría si llega diciembre y yo contrato por necesidad de mercado y el inspector me dice, oye, acredítame tu causa objetiva? Ya, está bien, acá está tu incremento. Perfecto. ¿Y lo imprevisible dónde está? Si tú ya sabes que te tienes que preparar para esta contratación, porque noviembre y diciembre es un mes fuerte para poder comprar los juguetes de nuestros hijos. Entonces, ¿dónde está lo imprevisible? Esa es la respuesta que yo particularmente tengo a tu consulta, ¿no? Es eso. La contratación de necesidad de mercado es muy distinta a la de un incremento de actividad. Y la palabra que lo diferencia es la imprevisibilidad. Y por eso coloqué este ejemplo como un caso hipotético para poder acreditar que la necesidad de mercado no solo necesitas acreditar tu incremento coyuntural, sino que también necesitas acreditar lo que es lo imprevisible. Gracias, Gloria. Ok, quisiera recordarle a los participantes que es muy probable que el viernes hagamos una exposición de participación de utilidades en las empresas. Aún no está publicada, pero nosotros le vamos a llevar a su correo la invitación o para que nos acompañen. Quisiera darle el pase a Iván Chapoñán. Iván, ¿estás listo? Ya te he activado el audio. Hola, Iván. Creo que Iván se desanimó. ¿Quisieras agregar algo más, Walter? Estamos concluyendo ya. Perdón, Hola, Walter. sí, perdonen,
Nuevamente, agradecer a las personas, hemos tenido una buena audiencia el día de hoy. Solamente invitarles para el viernes 30, en la cual estaríamos desarrollando lo de la participación de utilidades. Por mi parte, como siempre, muchas gracias y buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Gracias, Diego. Buenas tardes. Buenas tardes.